A una congregación donde se predica la palabra y después venimos siendo personas que no escuchamos lo que se nos habló, que por un oído nos entró y por el otro nos salió. Yo creo que la iglesia debe de ser sabia y debe de escuchar, debe de oír y debe de atesorar. ¿Sabe qué dice la Escritura? En algunas cosas ningún predicador va a estar en lo correcto. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de aprovechar, de retener lo bueno y desechar lo que no te agrada. En otras palabras, si yo le digo a la iglesia, ustedes todos son pecadores, usted puede pensar en sí mismo y decir, ¿cómo sabe el pastor que todos nosotros somos pecadores? Él no me ha visto que yo he pecado, él no me ha visto que he andado en pecado. Entonces esa frase no la retenga. Si usted se considera que anda bien delante del Señor, no retenga esa frase, deséchela. Pero si yo les digo a ustedes, todos los que estamos aquí hemos sido lavados por la sangre de Cristo, usted diga un amén, porque es lo que es, un hijo de Dios, que alguien pagó un precio y lo compró con su sangre preciosa. Eso atesórelo en su corazón, porque tiene mucha validez, y la validez que tiene es el testimonio de más de 2000 años de una persona que dijo, voy a tomar el lugar de aquel y del otro, me van a golpear, me van a azotar, voy a derramar sangre, voy a ir a la cruz, me van a golpear, me van a arrancar la barba, me van a clavar mis manos con clavos, en mi frente con una corona de espina, mis pies con clavos, mas sin embargo va a valer la pena porque van a ser mis hijos. Debemos de atesorar lo correcto y lo bueno que Dios demanda que agarremos. Agarrar lo bueno y desechar lo malo. Ahora, la segunda pregunta, que es lo que voy a introducir en lo que es el mensaje de esta tarde, es ¿por qué no muere el viejo hombre en nosotros? Esta es una pregunta que a través de lo que vamos a desglosar vamos a ir dando a conocer dos razones, una buena y una mala, por la cual el viejo hombre no muere en nosotros. Da la casualidad que la Biblia no menciona a la mujer en el sentir general. La menciona en diferentes aspectos, pero siempre va incluido. Cuando la Biblia dice el hombre aquí y allá, es porque desde un principio, desde los comienzos de la creación, Dios llamó al hombre como cabeza y llamó a la mujer como una parte esencial en la vida de la cabeza del hogar. Entonces, como cabeza, como hombres, la Biblia nos abarca y nos golpea continuamente a nosotros como hombres. No dice la mujer aquí y la mujer allá, sino el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, por lo consistente, es el que lleva el dominio, es el que gobierna, es el que da órdenes. Y también ambos las obedecemos de una o de otra forma, nos guste o no. Entonces, ¿por qué no muere el viejo hombre en nosotros? Esta es una pregunta que la vamos a ir desglosando a través de la Escritura. Y para eso quiero que se vaya usted a Efesios, capítulo 4, versículos 22, y lo voy a leer hasta el 30. Efesios, capítulo 4, 22 hasta el 30. Ir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Nos quedamos hasta ahí mejor. Ahora, la pregunta la vuelvo a repetir. ¿Por qué no muere el viejo hombre en nosotros? ¿Por qué no muere? Fíjense que se oye un poco mal, pero vamos a mencionarlo, no lo vaya usted a tomar a mal. ¿Por qué no muere la vieja mujer en ellas? ¿Por qué? En la vida de un cristiano, la palabra cristiano es otra palabra que no mucho me gusta enfocar. En la vida de un creyente, hijo de Dios, si hemos nacido de nuevos, tiene que haber una transformación y una renovación. Le diré algo por lo consiguiente que me lleva a pensar
muchas cosas, no solamente de mi persona, como también de las personas que nos rodean. Porque no necesitamos vivir con una persona para ver la forma en que se conduce como es. La Biblia nos enseña que nosotros como personas tenemos que conducirnos de la manera que Cristo se condujo. Y esto es una forma, perdón, de expresar solamente porque no la llevamos nuestra vida de la manera en la cual Dios se condujo, o sea, Jesús. Jesús fue una persona 100% y Dios 100% Dios, que trató la manera de dar el mejor ejemplo. La Biblia nos enseña que Él se mantuvo en santidad, se mantuvo en pureza, y aun cuando era llevado al matadero como una oveja, dice que no abrió su boca. Al contrario, bendecía a sus transgresores y glorificaba a Dios por tal acto. Ahora, todavía nosotros vivimos, por decirlo así, en dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa que contamina al hombre y a la mujer, y la naturaleza espiritual que nos conduce y nos guía hacia una mejor vida. Yo anhelo vivir una mejor vida en mi persona. Yo anhelo ser diferente, tal vez donde hay unos 100, que haya un diferente de nosotros. Anhelo ser diferente. ¿Cuántos de ustedes anhelan ser diferentes de su forma de ser? ¿O nunca se ha puesto usted a pensar y decir, Señor, wow, yo anhelo ser diferente, ser transformado, ser regenerado, ser dirigido continuamente por tu presencia, hacer tu voluntad, hacer lo que tú demandas de mí? Anhelo ser esa persona. ¿O nunca se ha puesto a pensar usted que necesitamos ser renovados continuamente de acuerdo a lo que nos dice la palabra? El versículo dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Es tan importante que nos demos cuenta que los efesios fueron un tipo de iglesia que el apóstol Pablo levantó, que casi no le dio problemas. No como los corintios, no como los gálatas, no como los romanos. Y hay iglesias donde él levantó epístolas que él escribió. La carta a los Efesios tiene un contenido concejal. Y es una de las cartas amorosas con un sentido paternal y con un sentido espiritualmente hablando de parte de Dios a una iglesia que Pablo anhelaba que continuamente creciera en espíritu y en verdad. Que no hubiera fingimiento alguno como lo que hay hoy en las congregaciones. Iglesia, dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué te da a entender esta frase? Está tratando de decir, el hombre y la mujer que tú eres antes ya no debe de existir en ti, porque Dios te ha comprado, Dios te ha lavado, Dios te ha purificado y Dios te ha renovado, Dios te ha restaurado, Dios te ha dado nueva vida. Entonces, ¿por qué todavía el hombre carnal, el hombre todavía viejo, todavía opera en nosotros? ¿Por qué? Porque no hemos dispuesto en nuestro corazón y no hemos dado cuenta que a diario le fallamos al Señor y no nos hemos avergonzado delante del Señor y humillado y decirle al Señor, reconozco mi corazón, porque nadie mejor que usted sabe sus acciones, conoce sus acciones, la forma en que se conduce, la forma en que usted habla, la forma en que es. Entonces, si el hombre viejo todavía está en nosotros, es porque no hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor. Hay veces, hermano, que yo me pongo a pensar y digo, ¿será que el puesto que yo ocupo de pastor en esta congregación, será que ese es el puesto que yo anhelaba hacer? ¿Será que yo merezco esa posición de que me digan pastor? ¿Será que yo merezco esa posición de que alguien, por lo menos 1, 2, 3, hable bien de mí? ¿Será que yo lo merezco? Ahora, la Escritura nos sigue diciendo aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La pasada manera de vivir.
hay un futuro, hay un pasado y hay un presente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado, ya sea debajo de un árbol, en la sala de su casa, enfrente de su casa, en una silla, y se ha puesto ¿cómo le dijera? Y se ha puesto a pensar el error que cometió ayer, el error que cometió la semana pasada, o el error que en el mismo momento ha cometido, o el pecado, o lo que ha hecho en el mismo momento? Se ha puesto usted a recapacitar sentado en una silla. Y si usted es un líder o un miembro activo en la iglesia del cuerpo de Cristo a la misma vez, que le cree a Dios, ¿cuánto le creemos a Dios? Usted se ha sentado, se ha puesto a pensar y le ha dicho al Señor: wow, no debí de hacerlo y lo hice. Y después dice: ¿por qué? ¿Por qué? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué fallo continuamente? ¿Por qué necesito que continuamente tú estés a mi lado restaurándome? ¿Por qué fallo? Se ha puesto a pensar usted, eso nada más se sienta, pecó, hizo lo que hizo y se sentó, y como no le importó nada, su conciencia ya no nos remuerde, nuestra conciencia ya no nos habla, ya nos sentimos personas capaces de irnos al cielo sin la necesidad de buscar de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recapacitado, iglesia? Y quiero que me levanten la mano cuando hemos fallado y nos sentimos mal delante de Dios. ¿Cuánto hemos pensado o hemos fallado y nos sentimos mal? Ahora, ¿por qué? Porque dentro de nosotros el viejo hombre está luchando, pero dentro de nosotros la conciencia misma, a través de lo que es la bendición espiritual del Espíritu Santo, nos está redarguyendo y nos está diciendo: fallaste. ¿Por qué fallaste? Porque todo hombre tiene el impulso de hacer las cosas de acuerdo a los deseos engañosos que llevamos en el corazón. El corazón es una de las cosas que impulsa al hombre espiritual incluso a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, aún sabiendo que estamos actuando mal y que lo que vamos a hacer no está correcto delante de Dios, delante de nosotros mismos y delante de una sociedad que tal vez puede darse cuenta de lo que nosotros hicimos en el momento. Entonces, ¿por qué el hombre viejo no sale de nosotros? ¿Por qué? Ahora, hay una palabra aquí que dice que debemos de despojarnos. El consejo que Pablo le da directamente a los efesios es: despojaos. En otras palabras, más clara, es quitarse de ellos tratar la manera de arrancar de ellos el hombre viejo. Hay un versículo que Pablo le citó a los corintios, en su 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 17, muy conocido. Y ahí habla de un nacimiento de una persona también recién convertida. Aquí no está hablando de una persona recién convertida. Aquí está hablando de una persona que ya lleva un periodo de tiempo, que ha estado en el proceso de restauración, en el proceso de crecer, en el proceso de madurar. Le habla Pablo a una congregación. 2 de Corintios es notable y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas a través de quién? En Cristo Jesús. Ahora, el despojarse de algo es quitarse algo que nos estorba. Por ejemplo, cuando estamos nosotros trabajando, hoy precisamente en estos calores tan terribles que hay, y si usted está trabajando fuera en el sol y anda por lo menos quitando, ya cortando llanta o haciendo cualquier cosa, y anda bien, anda ropa extra que no la necesita, ¿qué va a hacer usted? Se la va a quitar, se va a despojar. Es quitar, es arrancar, porque le estorba o suda más de lo que debe de sudar. Ahora, si nosotros nos despojamos del viejo hombre,
quiere decir que entonces, o si nosotros tratamos de despojarnos del viejo hombre, quiere decir que entonces nosotros estamos tratando de crecer, de madurar y de llevar una vida mejor que la que llevamos hoy delante de Dios y delante de la congregación y delante de la sociedad. Tenemos que ser nosotros admirables, de acuerdo, dice la Escritura, pero en muchas ocasiones no somos admirados, en muchas ocasiones somos apuntados por nuestros actos, aún por los que ya conocemos, por nuestras familias, por los hermanos de la iglesia, nos apuntan con el dedo. ¿Por qué? Porque no nos comportamos a la altura que debemos de comportarnos. Pero hay un Dios que todo lo sabe y todo lo ve y que quiere hacer cambios en la iglesia. ¿Usted cree que yo no necesito cambios? Sí, yo necesito cambios. Yo oro a Dios continuamente y me pregunto, me hago autoexámenes en mi vida y digo verdaderamente, wow, en esta área estoy mal. En esta área estoy pasando lo que no debo de pasar. En esta área estoy haciendo lo que no debo de hacer. Si todos nos pusiésemos en una silla donde nos sentásemos, recapacitásemos y pensásemos, yo creo que habría una iglesia bendecida, una iglesia renovada, una iglesia restaurada, una iglesia santificada más de lo que ya está, una iglesia con propósito, con visión, una iglesia donde todos alabáramos continuamente al Dios de Dios y Señor de señores, y donde todos le diéramos gracias a Dios, no solamente en los tiempos buenos, sino también en los tiempos malos. Pero no, hermano, miren, hay gente que puede venir a la iglesia y no viene. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Ha muerto el viejo hombre? No, no ha muerto, está todavía más enraizado que el hombre que debe de nacer y que debe de haber en nosotros. Qué bueno es Dios. Ahora, dice así: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué trata de decir este versículo? Que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de renovar lo que está deteriorado en uno. Por ejemplo, fíjese que hoy que estuve enfermo, gloria a Dios porque estoy sano, con fuerzas como de búfalo, había situaciones en las cuales, cuando estuve casi 3 días en el hospital, había momentos en los cuales las enfermeras no me dejaban ni dormir, porque estaban al pendiente. Diga conmigo, Dios está al pendiente de mí. Lo repítalo fuerte, diga, Dios está al pendiente de mí. O después le voy a decir por qué. Mire, estaban al pendiente en que yo estaba sano, lo único que estaba era deshidratado, ya débil, pero estaban al pendiente y llegaban y me sacaban sangre. Como a las 2, 3, 4 horas me volvían a despertar y otra vez la aguja. Y estaban al pendiente y yo les decía, ¿para qué tanta sangre? Mira, ellos me decían, esta sangre que te vamos a sacar es para examinar tu corazón. Esta sangre que te vamos a sacar ahorita es para examinar tu hígado. Esta sangre que te vamos a sacar ahorita de otra vuelta es para examinar tus pulmones. Esta sangre que te vamos a sacar aquí y etcétera, es para examinar tus riñones. Estaban al pendiente y lo que querían era que al salir yo de ese hospital no me viniera sin algo que no estuviera chequeado en mi cuerpo. Ellos querían asegurarse que yo saliera bien de todo y que no hubiera ninguna complicación y me fuera con el Señor. Ahora, Dios está al pendiente de nosotros en todo. Él lo que quiere es que vivamos una vida santa, piadosa y agradable delante de Él. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, no nos habla para avergonzarnos, sino para corregirnos a través de la misma, y que abramos nuestro entendimiento y que nuestra mente sea una mente renovada y restaurada, que ya no pensemos las cosas negativas, sino que lo negativo lo convertamos en positivo, como dijo el apóstol Pablo, las cosas que yo no veo y ya las veo como si ya fuesen, o las cosas que no son las hago como si ya fuesen. Necesitamos renovar nuestra mente. Habemos personas que tenemos una mente tan empobrecida y somos hijos de Dios, somos creyentes, creemos en el Señor,
pero estamos con una mente empobrecida en la cual todo el tiempo, continuamente, pensamos negativo, pensamos cosas incoherentes. La iglesia de Dios debe de pensar positivo todo el tiempo, de que todo lo que hacemos, todo lo que pidamos al Señor se convertirá en un cumplimiento, en una verdad, porque Dios está con sus oídos atentos a las oraciones de los justos. Debemos de pedirle a Dios que renueve nuestra mente. Quiero que miremos un versículo para regresar un poquito atrás, y quiero que te vayas a Gálatas, o si no que lo pongan acá los hermanos, Gálatas capítulo 5, en la cual Dios demanda que tenemos que estar al pendiente de todo. Número 1 que quiero que veamos es: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué nos demanda Dios entonces cuando renovamos nuestra mente? Nos demanda la palabra a vivir una vida firme sin fluctuar, con una mente positiva, firme en lo que creo, firme en lo que soy, libre en lo que me he mantenido, y creo que Dios me va a ayudar en todo lo que yo le pida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, fíjese usted, también nos habla en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Y quiero que miremos esta verdad fundamental. Capítulo 3, versículos 9 y 10. Creo que sí es. Ahora, miren lo que dice. De modo que los de la fe son bendecidos como el creyente que dice ahí. Es Gálatas, perdón. No me equivoqué, es Colosenses. ¿Alguien que me ponga Colosenses? Sí, por favor. Sí, Colosenses 3, 9 y 10. Ok, dele. Ajá. Ahí está ya. No mentáis los unos a los otros, despojados de qué dice ahí. ¿Y qué más? Ahora, miren el 10. Y vestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta dónde? Ahora, ¿cuándo nos despojamos de la vieja naturaleza? Tenemos una mentalidad en nosotros que cumplir. Y la mentalidad que llevamos es de ser renovados hasta el conocimiento pleno. Es decir, hasta alcanzar la madurez espiritual en todo el sentido de la palabra. Y eso es lo que en realidad dentro de nosotros, dentro de la iglesia, dentro del creyente, dentro de aquel que profesa ser cristiano, ser hecho hijo de Dios, necesita renovar su mente y tener esa mentalidad de llegar al conocimiento pleno de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora el versículo que sigue. Renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí ya Pablo cambia el panorama. Ya le dice, una vez mencionado lo que quise decirles, ustedes deben de mantener la vida del cual o como Dios nos creó. En una vida, dice, de santidad, de justicia y de verdad. Hay cosas en nuestra vida que nos estorban. Hay cosas en nosotros que nos detienen a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, una persona celosa detiene al cónyuge de hacer la voluntad de Dios. Una persona que pelea continuamente con su cónyuge o con su familia o con sus parientes, hermanos en la fe o qué sé yo, detiene la bendición y el crecimiento y la renovación de nuestra mente y de caminar en una vida en santidad para con Dios. Una vida de desorden es una vida separada de la gracia y de la perfecta voluntad de Dios. Una vida o una persona en total
conflicto continuamente, es porque definitivamente no ha comprendido el bien del otro o el plan y el propósito de Dios, no solamente en uno, sino también en el otro. Una vida de desorden es una vida que no agrada a Dios. Una vida en la cual pensamos que estamos bien, como les decía el domingo pasado, fingimos estar de pie delante de los hombres, pero caídos delante de Dios. Fingimos nosotros llevar una vida en un orden en el cual Dios demanda, pero estamos más mal que quién sabe que cualquier otra persona. Ahora, el 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos. ¿A qué dice ahí? Ahora, había un problemita leve, que a todos nos parece leve, chiquitico, ¿verdad? El apóstol Pablo, por si acaso, él les dice, miren, les he explicado el tipo de vida que deben de llevar, pero falta el requisito mejor que les quiero dar. Y él se enfoca en la unidad. La unidad es tan buenísima y perfecta que han habido grandes montones de gente, multitudes de gente que se han unido y han alcanzado una victoria. Han alcanzado lo que se han propuesto. En el caso del sentir del apóstol Pablo les dice, miren, no mientan los unos a los otros, sino traten la manera de unirse, de haber una unidad compuesta y perfecta delante de Dios y delante de quienes lo rodean. Póngase usted a pensar, una iglesia desunida es una iglesia donde no va a morar el Espíritu de Dios, sino quien va a morar son las fuerzas de las tinieblas que han querido y quieren destruir lo que Dios ha construido, lo que Dios ha levantado en nosotros. Y cuando yo digo en nosotros, es decir, hablando personalmente de lo que Dios ha creado en ti, de lo que Dios ha hecho en ti, porque ya no eres la misma persona de antes, ya no eres el mismo hombre de antes, ya no eres la mujer de antes, ahora eres diferente. O sea que Dios ha hecho algo. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho algo en ustedes? Ahora, fíjese usted, le haré algunas preguntas en las cuales, ¿por qué el viejo hombre todavía opera en nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos llevar una vida en consagración absoluta para con Dios? Hay un versículo en la Biblia que dice que no hay justo que haga el bien y no falle. Yo quiero que a través de lo que yo vaya hablando, usted vaya pensando y diga, wow, ¿verdaderamente me considero lo que soy? O nada más por momentos, o nada más por instantes soy hijo de Dios y después no. O nada más aquí o nada más allá. El versículo que Pablo escribe dice, por lo cual desechando la mentira. Hay una coma ahí. La pregunta que quiero hacerle en este día es, le voy a hacer 4 preguntas. No me diga sí, no me diga no. Actualice su mente, renueve su mente, sea sincero delante de Dios y piense. ¿Ha mentido usted alguna vez? Piense usted. ¿En qué ha mentido usted alguna vez? Fíjese, me voy a poner yo. Hace muchos años atrás, cuando todavía tenía el trabajo secular en una de las plantas de trabajo, había momentos en los cuales, por estar crudo de goma o resaca, como usted le llame, el día lunes no quería ir a trabajar. Y llamaba y les decía, no voy a ir a trabajar porque estoy enfermo. En realidad no estaba enfermo. En realidad lo que quería era seguir tomando. Porque eso es lo que había en mi mente y eso es lo que había en mi corazón. Ahora examine usted. ¿Cuántas veces usted ha mentido? ¿Cuántas veces usted ha fallado en ese poquito, en ese pedacito? Porque en todo podemos estar bien. En todas las áreas de nuestra vida. Pero en una mentira estamos quebrantando la palabra y estamos diciendo, no me importa lo que diga Dios de mí, voy a mentir, total, es para mi bien. Exacto, es para su bien, pero no es de agrado delante de la presencia de Dios.
Entonces, analícese usted. La Biblia nos enseña que nosotros debemos continuamente hablar con la verdad en todo tiempo. Hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? Se me punchó la llanta. Mentira, la llanta está bien. Nada más salió a la tienda y regresó a la casa con la llanta ponchada. Muchas veces nosotros aclamamos la desgracia hacia nuestra vida espiritual, cuando lo que debemos de aclamar continuamente son las bendiciones que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Ahora, número 2. El versículo dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, uno con su prójimo, porque somos cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El versículo 26, la otra pregunta: ¿se ha enojado con su hermano, esposa, espiritualmente hablando, con un hermano, con otro? ¿Cuántos nos hemos enojado? Le voy por ahí. La ira es uno de los momentos de más arrebato en la vida de un creyente. Si un creyente se deja llevar por la ira y la desesperación, es capaz de quitarle la vida a alguien. Porque es allí donde Satanás se aprovecha del momento de ira, del momento de enojo, que eres capaz de ir a agarrar el cuchillo, de ir a agarrar el machete, de ir a agarrar la pistola, la escopeta y ponérsela en el pecho, ya sea a tu hermano, ya sea a tu padre, a tu madre, ya sea a tu esposo, esposa, a causa del arrebato de la ira y a causa de que somos impulsados a hacer las cosas que el viejo hombre demanda que hagamos, y a causa del empuje demoníaco que está operando en ese momento. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros no hemos actuado en momentos de ira, impulsados por la cólera, y hemos hecho cosas horribles que después pensamos y recapacitamos y decimos: wow, ¿por qué lo hice? No que soy un hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros, iglesia, atesoremos la palabra, la creamos y tratemos la manera de ponerla en práctica? Hoy en esta mañana yo oraba al Señor y le decía: Padre, lo que tú veas desordenado en mí, por favor, ordénalo. Padre, cambia lo que yo no puedo cambiar. Transforma lo que yo no puedo transformar. Renueva de mí lo que yo no puedo renovar. Despójame, quítame lo que no puedo yo despojarme por mí mismo. Hay cosas, hermanos, que yo no me veo cómo actúo, pero ustedes sí me miran. Hay cosas que ustedes no ven cómo actúan, pero otros sí los ven. Hay cosas que ustedes no ven lo que está en nosotros, los malos deseos, los malos instintos, los malos pensamientos, pero otros tal vez pueden ver en nosotros los malos deseos que tal vez habitan en vuestra vida. Entonces, ¿se ha enojado usted alguna vez con su prójimo? La otra que usted va a encontrar es: ¿ha robado usted alguna vez en el pasado o en el presente? Piense y analice. Si en más de alguna cosa o en más de algún momento hemos agarrado algo que no nos pertenece. Muchos somos tentados a agarrar lo que no es nuestro. Y la mayor tentación muchas veces que existe en el hombre es el dinero. ¿Cuántas veces tal vez hemos agarrado lo que no nos pertenece, ya sea en el pasado o en el presente? ¿Cuántas veces tal vez hemos hecho cosas que no debimos de hacer, que nos dimos cuenta que estaban mal, mas sin embargo las hicimos porque fuimos impulsados a través de la naturaleza del viejo que habita en nosotros, o sea, el viejo hombre? ¿Cuántos de nosotros hemos sido corregidos, amados, por haber hecho lo mal delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que no debemos de hacer las cosas, las hacemos? ¿Cuántos de nosotros insultamos y cuántos de nosotros hacemos cosas incoherentes delante de la sociedad y no nos importa lo que Dios piense de nosotros?
El viejo hombre todavía está ahí, actuando. ¿Ha dicho usted malas palabras a sus semejantes o a quien sea? ¿Le ha dicho a su esposo hasta de lo que se va a morir? ¿Hemos insultado a nuestra esposa? ¿Ya no nos da vergüenza? ¿Hemos tratado la manera de hacer cosas que en el momento nos sentimos orgullosos, pero después nos sentimos culpables y con un cargo de conciencia que nosotros mismos nos podemos avergonzar de lo que nosotros venimos haciendo? Entonces estaremos viviendo en una vida en santidad y en una vida que agrade a Dios. Hágase usted esa pregunta. ¿Hemos hablado mal de nuestro prójimo? Hemos dicho aquel, vieras aquel cómo es, vieras aquella cómo es, vieras este cómo es, vieras al hermano aquí allá en el trabajo, se comporta como si fuese cualquier persona, comparte con otra gente los chismes, comparte con otra gente la maldad de otra y critica al uno y critica al otro en cualquier lugar. ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Qué tipo de vida llevamos? ¿Está aquí, iglesia? Entonces, a través de esto que hemos leído en este momento, a través de la Escritura, nosotros nos convertimos en personas, si todavía actuamos en esa naturaleza, en personas con un estándar bajo, desnivelado, delante de Dios, y humillados nosotros mismos por lo que hemos venido haciendo. Yo no digo que usted hace lo que estoy hablando, pero estoy tratando la manera de que agarremos el consejo que Pablo da a los efesios, en lo cual lo que él anhelaba era una iglesia santificada, una iglesia pura, bendecida, que glorificara a Dios. Al ser personas de este tipo que he mencionado, mentirosos, mal hablados, desbocados, chismosos, airados, ladrones, nos convertimos en personas que vivimos una vida fingida para con los de afuera, para con la iglesia y para con Dios. Pero lo peor del caso es lo siguiente. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, hay un pasaje ahí que Cristo mismo soltó a los judíos porque ellos fingían, mentían, robaban y decían ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Usted podrá ser descendiente del mejor hombre en la tierra, que se condujo en una vida en perfección. Y no vamos tan lejos, le pondré a Job. Job fue un hombre que anduvo en perfección, pero sus hijos no. Por eso dicen que no porque yo sea el pastor, nuestros hijos van a salir pastorcitos. No, iglesia. Ellos decían ser descendientes de Abraham. Usted y yo podemos ser descendientes de la mejor persona, con una forma buena de vivir, pero nuestros hechos y nuestros actos niegan la persona que tú y yo decimos ser. Dios le dijo a sus discípulos, a esa gente, le dijo, mire, si ustedes permanecieran en mi palabra, versículo 31, ustedes seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos profesar que somos libres a través de la sangre de Cristo? Pero en el versículo 44, ellos decían, miren, nosotros tenemos un Padre, y el Padre pues es Dios. Somos descendientes de Abraham. Y Dios les dice, miren, si ustedes fueran descendientes de Abraham y tuvieran a mi Padre como su Padre,
entonces las obras de Abraham harían. Pero ahora ustedes procuráis matarme porque mi palabra no encaja con ustedes. Ustedes, les dice, profesan ser creyentes. Ustedes profesan amar a Jehová. Ustedes profesan amar a Dios. Pero con sus hechos lo niegan todo. Y viene el golpe y la estocada final. Y les dice, sinvergüenzas, en otras palabras. ¿Cómo ustedes profesan decir que tienen un padre y que es mi padre? Cuando ustedes las obras malas las llevan con ustedes las 24 horas del día, los 365 del año. Ahora ustedes son los que procuran matarme. Ustedes mienten porque el padre de ustedes es el diablo. Él ha pasado todo su tiempo en la mentira, y cuando habla de lo suyo, habla mentira, porque el diablo es padre de mentira. Entonces, iglesia, cuando nosotros vivimos una vida bajo mentira, bajo ira, bajo contienda, bajo conflicto, bajo malos deseos pasionales, amorosos o lo que sea, no estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Estamos siendo guiados a través de la influencia demoníaca que nos empuja a hacer lo incorrecto delante de Dios. Iglesia, estamos viviendo tiempos finales, como les hablaba al principio, que es necesario que le pongamos un alto a nuestra vida que llevamos, nos consagremos para Dios, nos identifiquemos donde quiera que andemos como hijos de Dios. Que no se avergüence el Señor de nosotros, sino que Él se sienta complacido de la obra que Él ha hecho en vuestra vida. ¿Cómo consideras tu caminar espiritual? Quiero que miremos algunas razones por el cual el viejo hombre no muere en nosotros, por el cual el hombre viejo todavía existe en nuestra vida. Les mencioné la ira, la mentira y X cosa. Pero a través de esta verdad vamos a escoger dos puntos de vista. Y quiero que nos vayamos a Efesios, capítulo 1, del 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué Pablo exalta a Dios en todo el sentido de la palabra? Y habla una verdad fundamental que expresa y dice: bendito el Dios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego la segunda frase expresa por qué nosotros debemos de bendecir a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: Señor, yo te bendigo, Señor, yo te glorifico, Señor, yo te exalto por lo que tú hiciste en mí? ¿Cuántos podríamos decir eso? Ahora, ¿por qué expresamos estas palabras con tanto elogio a alguien que no vemos? Porque Él nos bendijo desde antemano por medio de Jesucristo. ¿Y de qué forma nos bendijo? Nos bendijo perdonando nuestros pecados, lavando nuestros pecados con su sangre preciosa, escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida y dándonos vida y vida en abundancia, vida eterna para todo aquel que cree en el Cristo que se levantó de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso debemos de bendecir. Luego dice el versículo: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de qué? Ok, esto es algo que quiero que examinemos. Según nos escogió. La palabra escoger es entresacar,
De acuerdo a mi infancia, yo fui un hombre muy, bueno, y he sido, no me avergüenzo ni quiero subirme el cuello, pero he sido un hombre que en mi niñez he trabajado duramente. Una, porque quedé huérfano a muy temprana edad. 2 años tenía cuando mi padre murió, no lo conocí. 2, mi madre murió cuando tenía tal vez 7 o 8 años. De los 9 años yo ya empezaba a trabajar. Me iba a las fincas a cortar café. Y a veces decían, ¿saben qué? Denle en parejo, corte parejo. Es decir, maduro y verde. Pero al llegar a medir cuánto llevábamos en el costal o en el saco, teníamos que escoger el verde y el maduro a este lado y el verde a este lado. Entonces, cuando Dios dice que Él nos escogió, quiere mencionar y quiere decir que Dios se tomó el tiempo, fijó la mirada en ti y de en medio de una multitud pecaminosa, llena de maldad, llena de ira, llena de mentira, de allí Dios te sacó y te puso en los lugares celestiales por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde un principio, cuando Cristo te escogió y te sacó, juntamente con Él, tú ya tenías un futuro de llegar un día hacia la vida eterna, a la meta que te has propuesto y a recibir la corona de la vida que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Dios nos escogió, no le importó cómo fuésemos. Ahora, Dios nos creó, nos hizo, nos formó para que hiciéramos una diferencia en la congregación como en la sociedad. El versículo 6 dice, Él nos creó para que le alabáramos de la manera que corresponde, mostrándonos como lo que somos, como hijos especiales, no como cualquier cosa. Somos hijos especiales. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Por qué? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Oh, qué hermoso es esto, que aun cuando Cristo no había venido a la tierra, ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía un propósito para ti, ya Dios tenía un propósito para ti, ya Dios tenía un propósito para ti, ya Dios tenía un propósito para mí, y era el que